habían personas que practicaban la hechicería y ellos me decían a mí que ellos veían algo en mí que yo no entendía tampoco. Incluso yo me atemorizaba cuando esas personas me decían esas cosas así, pero era algo que yo no entendía, pero que ahora lo entiendo. Y un grupito, y yo era como el número 4 o 5, y cuando yo entré, la persona que estaba ahí estaba en los aires, estaba levitando en los aires. Cuando yo vi eso, yo me atemoricé, yo dije, wow, pero ¿qué es esto? Era algo bien diabólico que había ahí. Y cuando yo entré, que pasé la puerta, recuerdo que esa persona que estaba en los aires abrió los ojos y me señaló y me dijo, ¡tú! Dios mío. Y cuando él me habló, yo siendo un niño de 12 años, yo salí corriendo por donde mismo entré, que los pies me daban hasta aquí en la cabeza. Llegué con la lengua por fuera a mi casa. Al principio que yo comencé a escuchar esa voz, yo pensaba que yo me estaba volviendo loco. Yo pensaba que me estaba volviendo loco, porque yo escuchaba a personas que dicen la voz de mi conciencia. Y yo dije, bueno, la voz de mi conciencia me está hablando mucho. La voz de mi conciencia me está advirtiendo de cosas antes de que sucedan. Pero en realidad no es la voz de tu conciencia. Es el Espíritu Santo de Dios que está direccionando tus pasos, tu caminar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué no estamos escuchando con transparencia lo que el cielo quiere comunicarnos? Porque estamos desenfocados y entretenidos en tantas cosas y estamos silenciando y callando al hombre espiritual. Wow. Este mundo está diseñado a desconectarte de lo de Dios, a desconectarte de lo divino. Avivando el fuego. Dios le bendiga, hermanos. Le habla la pastora Cándida Gil y aquí estamos con el pastor Roberto Vázquez en una sesión de preguntas y respuestas traído por el Ministerio La Luz que Vence las Tinieblas. Esta tarde tenemos a nuestro pastor, donde le vamos a hacer algunas preguntas. Muchas veces escuchamos la prédica de él, pero no tenemos la oportunidad de ver de cómo salió su ministerio, cómo Dios lo ha tocado, cómo ha comenzado todo esto. Y es un momento íntimo que vamos a tener con él, donde le vamos a hacer muchas preguntas y a ver cómo comenzó todo el mover de Dios en su vida. Para la primera pregunta, pastor, ¿cómo usted comenzó a fluir en el Espíritu? ¿Cómo comenzó a escuchar la voz de Dios en su vida? Bueno, primeramente, Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Mi nombre, como dijo la pastora, mi esposa, Cándida Gil. Mi nombre es Roberto Vázquez. Me presento ante ustedes, ¿verdad? Como su pastor, ¿verdad? No acostumbro a salir en las redes, pero esperamos ser de gran bendición para su vida y que todo este contenido traiga edificación a nivel espiritual. Porque tal vez muchas personas que están ahí se preguntan por qué yo busco al Señor, oro, hago todo lo que tengo que hacer como cristiano, pero no tengo esa fluidez y esa conexión con el mundo espiritual. Te vengo a hablar y a decirte ciertos detalles que es bueno que sepa. Amén. Amén. La pregunta que me hizo. ¿Cómo comenzó el fluir de Dios en su vida? ¿Cómo primero escuchó la voz del Espíritu Santo? Bueno, primeramente, desde niño, desde muy temprana edad, tenía visiones con ángeles. Tenía visiones con ángeles. Los sentidos espirituales en mi vida estaban abiertos, despiertos. Yo podía ver ángeles en mis alrededores que estaban cerca de mí en mi niñez. Wow. Sí, recuerdo que una vez en mi casa estábamos pasando por un proceso económicamente hablando y mi mamá estaba llorando en la cocina porque no tenía que darnos que comer, no tenía que poner en nuestra mesa. Y recuerdo yo que esa mañana me despierto y encuentro a mi madre llorando en la cocina, pero también veo al mismo tiempo, estaba viendo como en los dos mundos, mi mamá y en el mundo espiritual. Vi como de la despensa, no sé cómo le llaman aquí, despensa, donde se coloca el pantry, donde se coloca la compra. Vi que de ahí salía una paloma y yo escuchaba su aletazo y la paloma salió del lugar donde se ponía la comida y entendí que venía respuesta de Dios. Cuando yo le dije a mi mamá, mami, mira, del pantry salió una paloma volando, ella entendía porque ella tenía la madurez para entender la visión, en el cual yo no lo entendía, pero sí sabía lo que estaba viendo. Ella me dijo, pues viene provisión de camino. Y no pasó un periodo como de 1 o 2 horas, y a mi mamá le llevaron lo que le llamaban en aquel entonces, no sé cómo se llama ahora, dorca,
que era una recolección de alimentos que se ponían en la iglesia para la familia necesitada. Y la persona que se lo sacó en ese entonces, que se lo dieron, le llevó la mitad de la compra a mi mamá. Y por eso pudimos almorzar y tener provisión para varios días. Poderoso. Pero el mundo espiritual era visible desde temprana edad. ¿Cuántos años tenías, pastor? Yo tenía alrededor como de 8 o 9 años. Wow. Alrededor de 8 o 9 años, donde ya el Señor comenzó a revelarme, a darme visiones. Y me recuerdo que para eso entonces, 9, 10, 11 años, comencé a ver cosas que ahora entiendo que la Biblia lo habla. La Biblia habla de cosas que yo soñé cuando yo tenía 9 años de edad. ¿Cómo qué tipo de cosas? Por ejemplo, cómo el fin del mundo, cómo el fin del mundo va a acontecer en el fin del mundo. Todas esas cosas el cielo comenzó a mostrarme y yo no lo entendía porque era un niño. Incluso habían personas que practicaban la hechicería y ellos me decían a mí que ellos veían algo en mí que yo no entendía tampoco. Incluso yo me atemorizaba cuando esas personas me decían esas cosas así, pero era algo que yo no entendía, pero que ahora lo entiendo. Una vez, yo sé que no está en tu pregunta, una vez yo entré a un lugar por estar en compinche con los amigos míos. Y en ese lugar había lo que le llaman como una fiesta de palo. Una fiesta de palo donde ellos invitan a alguien que se le pone un espíritu a cabeza y supuestamente esa persona da los números, la de la lotería y esas cosas. Son fiestas paganas. Entonces, yo recuerdo que por estar con los amigos míos, ¿verdad? Tenía yo algunos 12, 13 años. Yo voy donde ellos van. Y yo recuerdo que eran los 5. Bueno, lo voy a mencionar porque aquí hay con transparencia. Entró Jonathan, entró Junior, entró Tatico, uno que le decían Tatico, que se llama Leonardo. Entró Randall. Entraron un grupito. Y yo era como el número 4 o 5. Y cuando yo entré, la persona que estaba ahí estaba en los aires, estaba levitando en los aires. Cuando yo vi eso, yo me atemoricé. Yo dije, wow, pero ¿qué es esto? Wow. Era algo bien diabólico que había ahí. Y cuando yo entré, que pasé la puerta, recuerdo que esa persona que estaba en los aires abrió los ojos y me señaló y me dijo, ¡tú! Dios mío. Y cuando él me habló, yo siendo un niño de 12 años, yo salí corriendo por donde mismo entré, que los pies me daban hasta aquí en la cabeza. Llegué con la lengua por fuera a mi casa. Cuando yo vivía en un tercer piso. Cuando yo llego a mi casa, que le digo a mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Y yo llego, ay, que entré a un lugar así, pero ¿y qué tú vas hacia ahí? Tú no eres de eso, tú no sabes qué es eso. Y fueron momentos que ahora entendemos. La gloria sea para Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted tuvo otra experiencia con celestiales o con ángeles? Sí, una vez fui a una vigilia. Ay, que son tantas cosas que uno vive. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Que el Señor permite que nosotros experimentemos esa vivencia porque nos marcan y aumentan nuestra fe. Que no es que alguien nos lo cuenta, sino que son vivencias que por más que tú quieras renunciar o por más que tú quieras correr, esas mismas vivencias son las que te mantienen de pie. Una vez fui yo a una vigilia con unos pastores. Me acuerdo yo, Elvida Morillo, la pastora Elvida, de República Dominicana. Y fui a una vigilia a un lugar en República Dominicana que se llama La Cuava. Y cuando nosotros fuimos a esa vigilia, yo estaba un niño, yo tenía como algunos 15, 16 años, un adolescente, un joven. Cuando yo fui a esa vigilia, recuerdo yo que la vigilia se acaba como a las 5 o 6 de la mañana. Y en ese lugar había mucha neblina. Y los nativos de aquel lugar decían que era muy peligroso bajar y conducir con tanta neblina. Y para colmo, al pastor se le habían quedado sus lentes, que los lentes que él utilizó fueron los lentes de la esposa. Y era una camioneta que él tenía, y yo andaba con el hijo, andaban más jóvenes ahí. Recuerdo yo que nos montamos en la camioneta y empezó a llover para colmo. Dios. Empezó a llover, neblina y lluvia. Y bueno, como empezó a llover, agarramos una lona que él tenía en la camioneta. Nosotros íbamos atrás. Yo sé que aquí en Estados Unidos eso es prohibido, pero allá no.
nosotros nos tiramos la lona encima. Y yo recuerdo que cerré mis ojos y le dije, Señor, llévanos en bien a nuestros hogares, llévanos en bien, cuídanos. Siendo un adolescente, un joven, cuando yo abro mis ojos, no sé si fue en lo físico o en el mundo, en lo espiritual, cuando yo abro mis ojos veo 2 ángeles, uno de cada lado, Wow. que tomaron la camioneta y yo ahí me quedé como dormido. Cuando llegamos allá, yo sé lo que pasó, pero yo no quiero hablarlo con nadie. Son de estas experiencias que tú dices, no, tú estás loco, y te van a decir como que no, eso no fue así. Sí, la mayoría de la gente diría, viste ángeles a los 15 años. Sí, y algo que yo dije, bueno, si yo digo esto, le digo esto, me van a decir que Está loco. que estoy loco, que soy extremista, que estoy exagerando. Bueno, resulta ser que cuando llegamos ese domingo al culto, el pastor da como testimonio que él no sabe cómo llegó a la casa, que él desde que se montó esa guagua se quedó dormido. ¿Qué? Y que por primera vez él parquea tan bien su camioneta al frente de su casa. Yo dije, ay Dios mío, que él no sabe qué pasó. Yo le dije, yo sí sé lo que pasó. Eso fue Dios. Sí, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y le defienden. Son experiencias bien bonitas que son los que nos mantienen de pie, ¿verdad? En un mundo de tanta incredulidad y de tanta maldad. Amén. Eso fue desde niño que comenzó a tener experiencia con ángeles y cosas espirituales. Amén, sí, amén. ¿Cuándo usted comenzó a escuchar la voz de Dios o caminar en lo que se llama lo sobrenatural? Fíjate, no es un cliché que quiero mencionar, no es un cliché, es algo que el Señor tiene su método operando con cada persona, un diseño especial con cada persona, ¿verdad? Con cada hijo de Dios, con cada siervo de Dios, con cada hombre y mujer de Dios. Pero sí te tengo que decir, en mis inicios que comencé a escuchar la voz de Dios, no eran palabras extensas, largas, eran cosas simples. Por ejemplo, yo iba a la iglesia, ya después ¿verdad? Ya adulto, yo iba a la iglesia y el Señor me decía, por ejemplo, fulana de tal necesita que le den $50 porque no tiene dinero. Y yo obedecía y le daba los $50. Escuchaba eso. Sí, me pasaba muy a menudo en mis inicios. Me decían, por ejemplo, fulanito de tal necesita hoy que tú le dé un abrazo y que le diga tal cosa. Y yo iba y le decía esa palabra a la persona. Por ejemplo, tú no estás solo, Dios está contigo. La persona se ponía a llorar. Recibía la palabra y se ponía a llorar. Porque quizás para mí yo desconocía, ¿verdad? Lo que tal vez esa persona le había puesto al Señor como una encomienda, ¿verdad? Señor, si tú me dices esto o utiliza a tal persona para esto, voy a permanecer o voy a hacer esto. Pues le ha puesto como a prueba al Señor o cierta cosa. Exacto. Déjame preguntarle algo, porque muchas veces, muchas gentes no han escuchado la voz de Dios. ¿Fue una voz audible, como dice Roberto, o algo que le habló a su espíritu? No. ¿Cómo fue? Al principio, he escuchado la voz de Dios audible en 2 o 3 ocasiones, pero al principio yo sentía un susurro dentro de mí, en mi interior, en mi espíritu. Como alguien que alguien que te habla dentro, pero la voz tú la escuchas dentro. No es como que yo te estoy hablando a ti así, no. Es algo que te habla dentro de ti. Que tú sientes que te dice así, hazlo así, muévete así, dale esto, hazlo aquí. Al principio que yo comencé a escuchar esa voz, yo pensaba que yo me estaba volviendo loco. Yo pensaba que me estaba volviendo loco, pero yo escuchaba a personas que dicen la voz de mi conciencia. Yo dije, bueno, la voz de mi conciencia me está hablando mucho. La voz de mi conciencia me está advirtiendo de cosas antes de que sucedan. Pero en realidad no es la voz de tu conciencia. Es el Espíritu Santo de Dios que está direccionando tus pasos, tu caminar. Está diciéndote, vete por la derecha, no te vayas por la izquierda. Usted está diciendo que hay posibilidad que Dios no está hablando a nosotros, pero lo pensamos que es otra cosa o la voz de nuestra conciencia, pero Dios no está hablando directamente y nosotros no sabemos escuchar. Sí, porque hay una línea muy fina cuando tú escuches esa voz. Incluso aún a mí cuando Él me habla, me cuesta definir que esa voz no es una emoción o no es un pensamiento. ¿Me entiendes? Hay una línea muy fina, invisible. Esa línea
en el escuchar la voz de Dios, tú te acostumbras a saber cómo Él habla. Es como que yo llame a mi esposa, ella aunque no me vea, reconoce mi voz, que yo soy que lo estoy llamando. Es lo mismo que sucede cuando Dios comienza a hablar contigo y comienza a hablarte, ¿verdad? Con esto que estoy diciendo no es que para que lo tomen como un patrón. Dios tiene diferentes formas, multitudes de formas para hablarte, para expresar que Él está ahí, ¿verdad? Te puede hablar en sueño, te puede hablar, ¿verdad? En revelación, ¿verdad? En profecía, en la palabra, ¿verdad? Pero aparte de todo eso, todos queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, hay dos voces que se quieren activar. La voz de la duda, la voz humana, donde quiere desautorizar esa voz original del Espíritu Santo. Amén. Donde quiere entrar la duda, ¿será Él o es mi emoción? ¿Será que yo estoy escuchando bien o es que no? Hay una batalla al principio, hasta que tú comiences a definir bien quién es que te está direccionando y quién es que te está mandando. Amén. Gloria a Dios. Y para ir ya como culminando, porque vamos a tener que hacer más sesión de preguntas y respuestas, porque yo tengo muchas preguntas. Usted dijo que uno tiene que ir, tú sabes, como definiendo la voz de Dios. ¿Qué podemos hacer para ayudar a definir que esa es la voz de Dios? Sí, lo primero es que Dios habla a tu espíritu. El Señor habla a tu espíritu, ¿verdad? Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que recibimos del cielo está depositado en el hombre espiritual. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando el hombre espiritual se ejercita como tiene que ejercitarse en oración, en ayuno y en ciertas cosas que debemos de hacer como ministro del Señor y hijo de Dios, ¿verdad? Poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Todas esas cosas ayudan a que el hombre espiritual se enseñoree del alma. Gloria a Dios. Y se enseñoree del hombre carnal. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué no estamos escuchando con transparencia lo que el cielo quiere comunicarnos? Porque estamos desenfocados y entretenidos en tantas cosas y estamos silenciando y callando al hombre espiritual. Wow. Si usted me dice que siga, yo sigo. Siga un poquito más, sigue. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dice la palabra de Dios que el más fuerte se queda con la casa. Aleluya. Cuando nosotros alimentamos el alma, desautorizamos al hombre espiritual. Cuando alimentamos los deseos del alma, desautorizamos al hombre espiritual. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Dios quiere siempre hablarnos, Dios quiere direccionarnos. El cielo quiere tener esa conexión desde el principio. Fue así, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Nos damos de cuenta que el Padre quiere tener esa conexión con su creación. Aleluya. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hace? Hace que usted y yo perdamos esa conexión. ¿Con qué? Con desenfoque, entretenimiento, ruido. ¿Usted sabe que el mundo hace ruido? Cuénteme. El mundo hace tanto ruido cuando él sabe que el ruido te roba lo eterno, te roba lo divino. Si tú demuestras debilidad y dejas que el ruido que provoca a Satán en este mundo te robe lo de Dios, él utiliza eso hasta que te seca y te muere. Santo. Hay personas que empezaron escuchando la voz de Dios y que escuchaban. Yo antes escuchaba la voz de Dios, Dios me hablaba así, así, así. Pero la pregunta que tenemos que hacernos no era lo que antes recibíamos de Dios, sino el ahora. ¿Qué pasó con lo que teníamos en nuestra mano? ¿Qué nos lo quitó? ¿Qué quitó esa confianza del cielo? ¿Qué quitó esa confianza de Dios de que Él siga susurrando? ¿Verdad? Acuérdense que nosotros somos los que nos movemos del lugar, porque Él prometió estar ahí. Él está. Es nosotros que nos movemos. El trabajo del enemigo es moverte de tu posición para que tú sufras una desconexión espiritual. ¿Cómo así? Este mundo está diseñado a desconectarte de lo de Dios, a desconectarte de lo divino, a desconectarte de lo que da vida. Y cuando le demostramos debilidad al enemigo de que lo que él está haciendo está teniendo efecto en nuestra vida, ahí es donde entra la desconexión total. Ahí es donde entra el desenfoque. Por ejemplo, usted dirá, ¿Dios tiene favorito? No, Dios no es que tiene favorito. Dios honra a lo que le honra y a lo que temprano le busca. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Satanás hace oferta
dichas ofertas vienen disfrazadas de algo agradable que no vemos a simple vista, pero dichas ofertas dicen, voy a silenciar esa conexión que tiene ese ministro con Dios. Voy a quitar esa conexión. Entonces, nosotros debemos que entender que cada oferta que vamos a recibir, tenemos que pesarla. Tenemos que pesarla. Y yo creo que nada de lo que podamos recibir en esta tierra, ni en ningún lado que nos encontremos, vale más que tener una relación con el Dios de los cielos. No vale la pena. Amén. Mire, usted tocaba un punto ahorita, antes de empezar la entrevista, donde me habló y me decía que al principio de cada relación, no todo empieza fluyendo como podemos verlo después de un cierto tiempo de trayectoria. Amén. Todo al principio, yo digo que a veces el Señor comienza a formarnos a ver de qué somos capaces. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor comienza a soltarte cosas para ver cómo está, número uno, tu corazón. Número dos, a ver qué lugar tú le das a Él en tu vida. Porque hay personas que empiezan escuchando poco de Dios, la voz de Dios, no tan extensa, no fecha, no número, no nombre, nada, cosas simples, y su corazón se llena de arrogancia. Y ahí es donde comienza el Señor a mirarnos de lejos. Y dice, espérate, este no está listo. Y debemos de entender que todo lo que nosotros recibimos del cielo es para edificación de la iglesia, para edificación de la obra, ¿verdad? Cuando comenzamos a desenfocarnos y a irnos por un camino no el adecuado, cuando comenzamos a prostituir, a vandalizar lo que el cielo nos entrega. Wow. Cuando comenzamos a ponerle precio a orar por un enfermo, cuando comenzamos a ponerle precio a una profecía que damos. Y hay muchas personas que... Ay, pastor. Que sí, es muy fuerte, pero algo que caracteriza este ministerio es que no tenemos miedo al hablar. Amén. Porque sabemos quien nos tiene de pie es el cielo. Quien nos mantiene es el cielo. Y cuando tenemos eso claro, la dádiva que puede darnos esta esfera, no la queremos. Amén. Porque yo soy una persona que dice como David, no quiero darte nada que no me cueste. Aleluya. Si el hablar claro y proyectar el evangelio claramente y genuino me va a hacer a mí comer arroz con huevo, pues así lo vamos a hacer, arroz con huevo. Amén. 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 Bueno, hemos llegado al final de nuestra pregunta y respuesta. Nos has dejado con hambre y deseo de escuchar más, o vamos a hacer más sesiones. Sí, yo creo que debe de haber una parte 2. No, va a haber parte 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, porque quisiera hablarle a las personas, ya para cerrar, no le voy a entrar en detalle, que usted y yo estamos llamados a vivir en lo sobrenatural y que estamos llamados a hablar con el viento. Espérate, que va a decir, ¿cuándo viene esa parte 2? ¿Cómo hablar con el viento? Aleluya. Sí. So, esta parte es enfocado en escuchar la voz de Dios. El pastor desde muy joven tuvo muchas experiencias y Dios lo estaba preparando. Y aun cuando ya fue adulto, Dios le estaba hablando finamente y él obedeció, él escuchó, él buscó la manera de cómo escuchar más a Dios y buscar más a Dios, ¿verdad? Vamos a hacer eso todos nosotros para poder vivir en lo sobrenatural. Le queremos dar la gracia al pastor. Un consejo que le doy a esa audiencia que va a ver este video es que si todavía no ha escuchado la voz de Dios, siente que las promesas de Dios en tu vida no se han manifestado, los dones de Dios en tu vida no están fluyendo, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes. Espera pacientemente. Hay algo que tenemos que entender, que cuando vamos a la presencia del Señor, no vamos con el anhelo de recibir, sino de pasar tiempo en su presencia. Amén. Y cuando el cielo conoce que tú tienes ese corazón de deleitarte en la presencia,
las cosas vienen solas. Dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero las añadiduras de Dios te caen atrás y te siguen sin tú tener que tocar puertas, ni romper puertas, ni forzar. No, ella misma te busca. Solamente Amén. busca de Dios. Amén. Y con eso le pedimos que Dios le bendiga a todos y nos veremos en la próxima. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Avivando el fuego,